Bueno, la información del momento en materia internacional, información que ha confirmado a esta hora de la mañana Rusia, quienes señalan y confirman el primer ataque de Ucrania con misiles estadounidenses de largo alcance. Ha sido el ministro de Defensa ruso que ha confirmado este primer ataque ucraniano con misiles balísticos estadounidenses ATACMS, que corresponden al sistema de misiles tácticos convencionales del Ejército de Tierra, esto por sus siglas en inglés, y contra una instalación militar en territorio de ese país. Según este parte de guerra, 5 misiles fueron derribados y los fragmentos de un sexto impactaron en el recinto de una instalación militar en la región fronteriza de Briansk. Como resultado, se declaró un incendio que fue operativamente extinguido. No se reportan muertos ni tampoco heridos, es lo que señala este comunicado castrense que ha sido difundido a través de Telegram. Este ataque fue perpetrado durante la madrugada, según datos confirmados, con el uso de estos misiles tácticos de fabricación estadounidense. Las baterías antiaéreas abatieron 5 de estos misiles, según lo que precisa el comunicado. Previamente, el Estado Mayor ucraniano había informado, sin dar detalles, del armamento utilizado sobre un ataque exitoso contra un arsenal del ejército ruso en Briansk. Según se había informado ya en los últimos días, medios occidentales así lo reportaban, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había autorizado a Kiev, la capital del poder político de Ucrania, el empleo de misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. La prensa informó en principio de que el permiso únicamente incluía la región fronteriza de Kursk, parcialmente ocupada por tropas ucranianas desde agosto, y desde Moscú habrían desplegado además a miles de soldados norcoreanos que se habrían sumado a sus filas. Precisamente en respuesta a la decisión de Washington, el presidente ruso Vladimir Putin aprobó la nueva doctrina nuclear rusa que permite el empleo de armamento atómico en caso de ataque convencional. Es la información de esta mañana. Rusia ha confirmado un ataque ucraniano con misiles de Estados Unidos, estos misiles de largo alcance que habrían llegado a una instalación militar en un territorio de ese país. Vamos a esperar y ver qué es lo que ocurre durante las próximas horas, si es que hay ya reacciones por parte de Estados Unidos, si es que se refieren a esta información que proporciona Rusia en este boletín castrense, y qué es lo que puede además señalar Ucrania, que a veces suele ocurrir que estos ataques que se van dando desestiman estas informaciones, hay veces que las catalogan directamente como falsas o no confirman estos ataques. Vamos a ver qué es lo que señala Ucrania también en ese sentido, porque al menos lo último que ha señalado Ucrania en este sentido da cuenta al menos de que habrían, bueno, se señala inicialmente que habrían autorizado por parte de Estados Unidos la utilización y el empleo de estos misiles de largo alcance. Y, por otro lado, el Estado Mayor ucraniano había informado, sin dar detalles del armamento utilizado, sobre un ataque exitoso contra un arsenal del ejército ruso en Briansk. Así es que vamos a ver ahí qué es lo que ocurre, si es que hay eventualmente reacciones también en ese sentido. Por lo tanto, ya se da por entendido, de acuerdo a la información que ha proporcionado Rusia, sobre el ataque de Ucrania con estos misiles de Estados Unidos, que era un temor, era algo que se presentía ya durante las últimas horas sobre la posibilidad de utilizar este poderoso sistema de misiles tácticos del ejército. Esto luego que el presidente Joe Biden así lo autorizara o diera el visto bueno. En Washington habían asegurado que se trata de una respuesta de ayuda para Zelensky tras la incursión de fuerzas norcoreanas en apoyo de Rusia, aunque de todas maneras Vladimir Putin no se había referido a este inédito avance. Meses atrás había advertido que tal aprobación significaría que la OTAN está en guerra con su país, que es lo que podría interpretarse con este ataque. Vamos a revisar más detalles en la siguiente nota. El sonido acompañado de los estremecedores destellos de las baterías antiaéreas ucranianas reflejó el peor de los escenarios una vez más en la costa ucraniana de Odesa.
respuesta a una nueva noche de intensos ataques rusos. 120 misiles y 90 drones fueron utilizados por las fuerzas rusas contra infraestructura energética de Ucrania. Para muchos, solo el comienzo de una inevitable nueva fase de una guerra que ahora tiene a Estados Unidos involucrado en mayor escala. Los envíos del sistema de misiles tácticos de largo alcance del ejército estadounidense, hasta ahora solo utilizados en territorio ucraniano, ahora podrán sobrevolar la frontera y caer sobre suelo ruso, luego de que el presidente Joe Biden autorizara que sean usados. Los proyectiles se lanzarían contra objetivos rusos y norcoreanos para proteger a las tropas ucranianas que llevan meses posicionadas en la región occidental rusa de Kursk. No es un cambio de juego, pero como mínimo es un impulso a nuestras capacidades de defensa. 100% de acuerdo en eso. Esta decisión pretende que su aliado Ucrania llegue con una mejor mano para poder negociar ante la eventual situación de que yo creo que a esta altura es bastante cierta, de que Trump siente en la mesa y los obligue a negociar. Para Occidente se trataría de una respuesta a la incorporación de fuerzas norcoreanas a la guerra. Vladimir Putin no ha reaccionado, pero el Kremlin ya ha realzado que se trata de un cambio radical en la esencia y naturaleza del conflicto. Los países occidentales han comenzado a armar activamente al régimen de Kiev. Se ha llegado a la implicación directa de los ejércitos de los países de la OTAN en este conflicto, incluidos los misiles como Attack, Storm Shadow, etc. Hoy se habla mucho en los medios de que recibimos permiso para las acciones respectivas, pero los ataques no se llevan a cabo con palabras, tales cosas no se anuncian, los misiles hablarán por sí mismos, ciertamente lo harán. En primer lugar, nuestra posición ha sido muy clara en cuanto a la necesidad de evitar una escalada permanente de la guerra de Ucrania. A puertas del tercer invierno de la guerra entre Rusia y Ucrania, las voces de paz parecen cada vez más lejanas en medio de un avance estadounidense que parece querer adelantarse a la llegada de Trump al poder y una respuesta de Rusia, potencia nuclear que siempre puede quedar en el plano de lo imprevisible. Vamos con información del momento, nos vamos a Brasil, está hablando a esta hora el canciller chileno Alberto Van Claveren, escuchemos. Muy pronto, en unos 10, 15 años más, va a ser probablemente la tercera economía del mundo y también obviamente es el país más poblado en estos momentos. Ha sido realmente una gira muy exitosa. Quiero recordar que en realidad Chile ha estado presente en la Liga Mayor de las Cumbres. Estuvimos hace unos días atrás, como ustedes saben, en Lima participando en una cumbre con 21 economías, entre ellas las más importantes, y hoy por hoy estamos reunidos con otras grandes economías, ¿no? Ha sido realmente una gira muy fructífera, muy interesante y que vuelve a posicionar a Chile realmente en los escenarios más relevantes de las relaciones internacionales. Y ahora le voy a dar la palabra a la ministra Javiera Toro, justamente para hablar de la importancia que tiene el desarrollo social y también un tema que ha estado muy relevante en la propia declaración del G20. Por favor. Gracias, ministro.